Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy José Trader y en este vídeo vamos a hablar sobre los ETF. Vamos a hablar sobre qué son, qué tipo hay, qué tipo de inversión podemos hacer con ellos y para qué sirven. Y también, lo más importante, qué tipos de ETFs vamos a poder seguir y cuáles sigo yo normalmente para tenerlos en mi cartera o operarlos, ¿vale? Un ETF es bastante sencillo de entender, lo vamos a explicar todo de la forma más sencilla para que se quede claro. Un ETF es simplemente una mezcla entre lo que es una empresa, una acción de una empresa y un fondo de inversión. Los fondos de inversión lo que ocurre es que nosotros podemos comprarlo y venderlo, pero no cuando nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros podemos entrar, podemos salir, pero con mucho más retraso de lo que normalmente podemos salir, por ejemplo, en una empresa. En una empresa podemos comprar y a los 2 segundos salir, ¿verdad? Pues en un ETF se unen las dos cosas. Si nosotros tenemos un fondo de inversión que está replicando, por ejemplo, el comportamiento de un índice bursátil, por ejemplo el SP500 o el IBEX 35, lo que va a pasar es que si nosotros estamos viendo ese movimiento en un índice, nosotros no podemos invertir en un índice. Podríamos hacer o un futuro, o un fondo de inversión, o un ETF que replique el movimiento de ese índice. Entonces los ETFs lo que hacen es que segundo a segundo van actualizando su cotización con respecto a una bolsa de valores o a algo que representen, ¿vale? Puede ser una materia prima, puede ser un conjunto de sectores, puede ser, por ejemplo, un índice bursátil y reflejar exactamente las variaciones que está ocurriendo. Y lo bueno es que nosotros vamos a poder hacer lo mismo que en las empresas. Vamos a poder comprar, vamos a poder vender, vamos a tener opciones sobre esos ETFs y vamos a poder estar negociando. Hay tres tipos de ETF y con esto quiero que seáis muy conscientes de los problemas y los riesgos que pueden surgir si utilizáis un ETF diferente al que vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar sobre los ETFs simples, ETFs que replican, hemos dicho que replican el comportamiento de un cierto activo o un cierto índice, una cierta materia prima, un sector o lo que sea. Pero hay otros dos tipos de ETF que se llaman inversos y otro tipo de ETF que se llama apalancado. ¿Qué diferencia hay de esos ETFs con respecto a lo que nosotros estamos viendo, esos ETFs que replican? Los ETF inversos y ETF apalancados tienen un problema y un problema esencialmente porque lo que están haciendo es replicar el comportamiento de lo mismo, ¿vale? De un índice, de una materia prima o lo que sea, pero tienen un concepto de rentabilidad compuesta. Estuvimos hablando hace poco en un vídeo sobre el interés compuesto, pero este término es mucho más complejo, se llama rentabilidad compuesta y lo importante aquí es que va a reflejar, por ejemplo, un ETF apalancado va a reflejar 2-3 veces el comportamiento de ese activo que está replicando, pero el problema es que todos los días, cuando ese ETF cierra y ya dice, bueno, ya he reflejado ese movimiento 2 veces, 3 veces reflejado de ese activo que estoy replicando, al día siguiente empieza de cero. Y esa rentabilidad que nosotros podemos suponer que va a hacer en el ETF va a ser la misma que nosotros esperamos, pero no, es muy diferente, ¿vale? Hay un término que se llama rentabilidad compuesta, no vamos a ponernos a explicarlo, que es un poco más complejo, pero quiero que lo tengáis en cuenta. Entonces, lo que os quiero decir es que cualquier ETF que sea inverso o cualquier ETF que sea apalancado, tomad mi consejo, no lo utilicéis porque al final si lo mantenéis en cartera, ojo con esto, si lo mantenéis en cartera va a ser un problemón enorme. Entonces, lo mejor es que no utilicéis los ETF apalancados, excepto a lo mejor una especulación que sea de muy corto plazo, ¿vale? O algo así. Y ya yo no haría ese tipo de operaciones, pero bueno, os lo comento por si alguien está un poquillo más loco que lo quiera hacer, ¿vale? Entonces, esos son los tres tipos de ETF. ETFs normales, que son los que yo os recomiendo que utilicéis. Podéis invertir, podéis hacer varias cosas, ahora comentaremos varias cosillas. Los ETF apalancados y los ETF inversos. El ETF inverso, la única diferencia con el apalancado es que replica de forma inversa el comportamiento de un índice, ¿vale? También hay índices inversos apalancados y tal, pero os quiero decir que estos ETFs están con un tipo de rentabilidad compuesta que al final nos va a acabar perjudicando en el largo plazo y que no debéis mantener en cartera pase lo que pase, ¿vale? Bien, importante, ¿para qué sirven estos ETFs? ¿Vale? ¿Para qué me estás contando todo este rollo? ¿Son importantes o no? ¿Los tengo que tener en cuenta o no? Sí, hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente si nosotros queremos invertir, por ejemplo, en el SP500 y queremos hacer de verdad operaciones en el SP500, o bien cogemos y hacemos un futuro del SP500, que estaríamos utilizando aproximadamente unos 100.000 dólares de dinero, ¿vale? En ese potencial movimiento y nosotros vamos a estar ganando y perdiendo como 100.000 dólares. O bien
cogemos y entramos en un fondo de inversión en el que no vamos a poder salir cuando nosotros queramos, o bien utilizamos estos instrumentos para tomar posiciones. Imaginad que vosotros tenéis 10.000 dólares en una cuenta y que queréis tener un poquito del mercado americano y queréis comprar acciones del SP500. Pues sería muy sencillo, nos vendríamos al SPY, que es el ETF del SP500, nos vendríamos aquí y diríamos, pues vamos a ver, si yo quiero invertir, por ejemplo, 1.000 euros de esos 10.000 que tengo en este ETF, que es el SPY, pues como está cotizando sobre 2.12, 2.12, 2.13, lo que podríamos hacer es comprar aproximadamente unas 5 acciones de este ETF, aproximadamente serían unos 1.050 dólares, 1.060 dólares, lo que invertiríamos y ya tendríamos posición del 10% de nuestra cartera al movimiento de ese índice bursátil, ¿vale? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros cuando normalmente vamos a un fondo de inversión, las comisiones de ese fondo de inversión normalmente son altas. Este ETF también va a tener unas comisiones de gestión. También vamos a tener dividendos y vamos a tener ciertas cosas. Pero lo que os quiero decir es que vaya a tener esas comisiones de gestión, pero van a ser mucho más pequeñas que, por ejemplo, si invirtierais en un fondo de inversión. Con lo cual, si vosotros quisierais gestionar vuestro dinero y decir, voy a tener un 10% aquí, un 10% aquí, un 10% aquí, un 10% aquí, sin que nadie esté moviendo mi dinero y que sea esa persona responsable de mi dinero, sino que sea yo mismo y que sepa yo dónde meterme y cuándo salirme y tal, ¿vale? Pues podríamos utilizar perfectamente estos ETFs para tener una cartera diversificada y que podamos estar negociando y podemos salir, podemos entrar cuando nosotros queramos y no depender tanto de lo que están haciendo otros pues del mercado con nuestro dinero, ¿vale? Eso es muy importante. La característica principal de estos ETFs es que vamos a poder tener posiciones en muchísimos activos, ahora lo comentaremos. Prácticamente gran cantidad de activos del mercado tienen ETFs, sectores, índices, materias primas, fondos de inversión fondos de inversión. Todo esto de mercados emergentes, que es muy difícil acceder. Vamos a poder tener también posiciones en mercados emergentes, en divisas, lo que os dé la gana. Hay ETFs para todo, ¿vale? Hay muchísima oferta ahora mismo, en los últimos años se ha crecido muchísimo esta oferta de ETFs. ¿Por qué? Porque la gente lo único que necesita son fondos que están replicando constantemente una cesta de X acciones o X lo que sea, que están replicando y eso es muy sencillo de hacer. Entonces es muy rentable para la gente que está haciendo estos fondos porque cobra comisiones muy pequeñas porque realmente necesita muy poco dinero para gestionar este tipo de fondos, ¿vale? Entonces, importante, ¿son buenos? ¿Se pueden utilizar para inversión? Sí, totalmente. Si yo, por ejemplo, no tuviera mucha idea de mercado y quisiera tener una cartera amplia y que no tuviera muchísimo riesgo y tal, cogería y utilizaría sin pensármelo los ETFs para tener una cartera, pues ya os digo, tendría un 10% aquí, un 10% aquí, un 10% aquí y no me complicaría la vida, ¿vale? Recibiría dividendos, recibiría los movimientos del mercado, tendría exposición y nadie controlaría lo que tengo, lo que no tengo y yo controlaría mi dinero y si en algún momento hubiera una crisis o cualquier historia, podría salir, podría ponerme bajista, podría hacer muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Y ahora, ¿qué ETFs normalmente utilizo yo todos los días? ¿Qué ETFs sigo? Fijaros, yo utilizo pocos todos los días, ¿vale? Los ETFs que utilizo todos los días y sobre los que normalmente hacemos alguna operación o estamos pues vigilando a ver lo que está ocurriendo, el SPY, que es el ETF del SP500, ¿vale? Ahora vamos a hablar sobre las materias primas, ¿vale? Sobre índices normales, ¿vale? Está el QQQ, que es el ETF del Nasdaq, QQQ, 3Q seguidas, ¿vale? El Dow Jones, que es día, este no lo sigo tanto, ¿vale? Me gusta más el SP500 y el QQQ, el día, que es el Dow Jones Industrial Average, y que tiene su ETF también, y también tenemos el IWM. El IWM es el ETF del índice Russell, ¿vale? De los 2.000 empresas, pues, de Estados Unidos. Así que, fijaros, podéis tener índices importantes de Estados Unidos, los más grandes, sin que tengamos que tener un capital muy grande y sin que tengamos que tener un apalancamiento súper grande, por ejemplo, por estar con algún futuro. Eso es muy importante. Bien, siguiente, podemos tener posición también en materias primas, lo que son commodities. Esas commodities que nosotros podemos utilizar y que yo utilizo son prácticamente 3 o 4. El uso que es
Uso el ETF del petróleo. Nosotros normalmente cuando hacemos operaciones en petróleo, veréis que utilizo uso. No utilizo, por ejemplo, el futuro o las opciones del petróleo en sí, del petróleo, del futuro del petróleo. Utilizo simplemente uso. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, es mucho más barato hacer operaciones, puedo tener mucha más posición en número de opciones, por ejemplo, para poder luego cerrar lotes. Y eso es mucho más fácil que tener solo una opción, por ejemplo, o tener dos opciones. Si tengo 50 opciones, puedo ir cerrando 5 o 10 opciones por cada lote y es mucho más fácil gestionar, ¿vale? Uso el oro, GLD, el ETF del oro, GLD, de Gold, pues GLD, la plata, SLV, el ETF de la plata, también está interesante. A mí me gusta más el oro que la plata, pero bueno, como hay gustos, hay colores. También tenemos ETFs que son, por ejemplo, del mercado europeo, que son también de divisas, que son sobre la fortaleza de una divisa en concreto, ¿vale? Pero ya esto depende de cada uno. A mí también de todo esto, y ya os digo, y esto ya a gusto de cada uno, es simplemente buscarlos y que sean simples y que no tengan unas comisiones muy altas y que se negocien mucho. Esto es muy importante, que se negocien mucho estos ETFs. Os recomiendo que hagáis los que os dé la gana, ¿vale? Mientras tengan esas características, que no tengan comisiones altas, unas comisiones muy altas de mantenimiento de estas de gestión anuales, y también que se negocien muchísimo, porque si se negocian muchísimo no vaya a tener nunca un problema, nunca, pero si no se negocian vaya a tener problemas, ¿vale? Otro ETF que me gusta mucho es TLT. TLT es el ETF de los bonos de más de 20 años de Estados Unidos. ¿Por qué me gusta mucho? Porque este ETF se mueve muy bien, hace muy buenas operaciones en los institucionales, y si quisiéramos tener bonos en Estados Unidos es muy sencillo, porque te están dando dividendos, por ejemplo, mensualmente, y las rentabilidades que están dando obviamente son muy bajas por los momentos en los que estamos, pero es un ETF que tendría muy en cuenta si nosotros quisiéramos, por ejemplo, tener una cartera diversificada, que tuviéramos renta fija, bonos, si quisiéramos tener renta variable, índice, ETF, tal, si quisiéramos tener materias primas como el oro o lo que sea, y pudiéramos tener muchísimos activos bajo una misma cartera, pero digamos que con un riesgo muy diversificado, con cantidades que nosotros podemos gestionar y que podemos tener muy localizadas, porque tenés, por ejemplo, pues $500 en este ETF, en TLT, es muy fácil. Compro 3 acciones y fin de la historia, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión. Diversificación, entender sobre lo que estamos haciendo. También nosotros podemos gestionar toda la cartera sin que tengamos muchas complicaciones y sin que tengamos que depender de mucha gente, y tenemos prácticamente una oferta muy amplia de todos los ETFs que nosotros podemos utilizar, ¿vale? Si quisiéramos, por ejemplo, utilizar ETFs de Europa o tal, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos invertir, yo qué sé, en Australia, ¿vale? Por ejemplo, el ETF de Australia es EWA, por ejemplo. EWA, ¿vale? El ETF de Australia, pero si quisiera, por ejemplo, invertir en Alemania, por ejemplo, sería EWG. Es decir, que vaya a poder hacer lo que os dé la gana. En vez de estar en el DAX, vaya a poder, por ejemplo, estar en el ETF de Alemania. O, por ejemplo, el ETF de España, EWP. ¿Vale? El ETF de España lo vas a tener aquí. Es decir, por tener ETF hay muchísimo. Simplemente hay que saber dónde quiero estar, por qué quiero estar, y utilizar esta herramienta que se ha puesto de moda en los últimos 10 años para poder tener posición importante que nosotros podemos gestionar de largo plazo sin ningún problema, y este tipo de fondos no va a tener ningún problema de liquidez, porque realmente existe muchísima liquidez, hay muchísima negociación y no vaya a tener ningún problema, ¿no? Así que bueno, chicos, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo y queréis que siga compartiendo con vosotros este tipo de vídeos, dadle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos, y si quieren más información no tienen más que pulsar en nuestro logo y nos veremos en nuestra página web. ¡Hasta luego!